Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes a todos. Estamos en vivo. Bienvenidos a la, bienvenidos a la, bienvenidos a la institución. 13 de diciembre, 13 de diciembre de 2022. Bienvenidos al curso de literatura. Mi nombre es Alexander Villalobos. Voy a compartirles aquí la pantallita para poder trabajar y poder disfrutar del mágico mundo de la literatura. Ya, yo creo que ahí, a ver, voy a ponerlo en presentación. Ahí está, qué bonito, ahí está el logo de la institución, hermoso. Otra cosita. A ver, los voy saludando. Bueno, los que por ahí deseen saludar, ahí los voy leyendo en el chat. Ya, buenas tardes a todos. Vamos entonces a desarrollar nuestro curso de literatura. ¿Cómo estás, Farfán? Farfán Aliaga, ¿cómo estás, Yani? Buenas tardes a todos. Yo los voy leyendo a quien tenga el ánimo de saludar. De repente están de mal humor y no quieren saludar. Ahí está Yamile Flores, buenas tardes. Vamos a desarrollar hoy día varios temas, siempre apuntando a nuestro examen de admisión y de manera efectiva, de manera asertiva, de manera objetiva también. Vamos entonces con nuestro, a ver, voy a compartir de nuevo, ¿ya? Vamos con nuestro primer tema. Nuestro primer tema, ahí está, va a ser literatura de la conquista. También lo conocemos como literatura, como literatura, como literatura colonial, ¿ya? Vamos entonces con nuestro primer tema, literatura de la conquista. ¿Cómo está Xiomara? Buenas tardes. Voy a tener aquí el chat abierto para poder leerlos y estar atento a sus inquietudes, siempre pertinentes respecto al tema que estamos desarrollando. Vamos entonces. La literatura de la conquista colonial se refiere a la literatura que se desarrolló en nuestro país, en nuestro territorio, ya durante la presencia española. Antes de la presencia española se habla de literatura prehispánica, antes de la conquista, antes de la invasión española. En este caso vamos a hablar durante la presencia española, durante la presencia española, durante los gobiernos españoles. Por eso se llaman conquista, colonial, virreinal. Con esos nombres los vas a entender. Profesor, ¿y qué características tuvo nuestra literatura de la conquista o colonial? Mira, antes de la llegada de los españoles, debemos tomar en cuenta que nuestra literatura siempre se caracterizó por ser heterogénea y pluricultural. Profesor Alexander, ¿y qué significa que sea heterogénea? ¿Qué significa que sea pluricultural? Heterogénea que tuvo varias formas de poder manifestarse. Antes de la llegada de los españoles no había la escritura en nuestro territorio, entonces la literatura se difundía de manera oral. Pero se difundía a través del quechua, a través del aymara y a través de otras lenguas aborígenes. Por eso heterogénea y pluricultural. Muchas comunidades, muchas lenguas, pero mediante la oralidad. Los españoles traen, por ejemplo, dentro de los aportes lingüísticos, a ver, ya no me puedo ver ahí, qué raro. Dentro de los aportes lingüísticos, a ver, escriban en el chat, ¿me están escuchando? A ver, escriban en el chat si me están escuchando. A ver, los leo. ¿Ahí me están escuchando? Vamos a, vamos a desarrollar el tema de la conquista. El tema de la conquista también se conoce como literatura colonial. Y esto se da durante la presencia de los españoles.
Antes de la llegada de los españoles, nuestra literatura siempre se caracterizó por ser pluricultural. Alexander, ¿y qué significa que sea pluricultural? Significa que hay muchas comunidades, muchas culturas y cada una de ellas tiene sus propias manifestaciones. En este caso nos interesa el aspecto literario, pero no existía la escritura en nuestro territorio, así que la literatura se difundía de manera oral, mediante poemas, mediante el teatro, mediante la danza, mediante la música. Pero ya con la presencia española, ellos traen la escritura, traen el catolicismo, el caballo y muchos otros aspectos que tú vas a ver en Historia del Perú. Eh, hay, una, hay una mezcla de culturas. Así como nosotros vamos asimilando la cultura española, de alguna manera ellos también asimilan esa cultura. Muchos lo conocemos como mestizaje, pero un término que se usa mucho en la universidad y que ustedes ahora que estén en la universidad no van a ser ajeno, es el término de la famosa transculturación, ¿ya? Es otro término que poquito a poquito ustedes se van a familiarizar y que no deben de asustarse. Le vamos a llamar mestizaje, que es el más conocido, pero otro término que queremos acuñar o difundir va a ser el término de la transculturación. Va a haber una asimilación de cultura, ¿ya? Una síntesis de cultura. Los primeros soldados van a cultivar una literatura, como te dije, oral, en un inicio, ¿no? Una literatura popular para el pueblo, una literatura medieval, por ejemplo, las coplas. Se pone en práctica el romance. Profesor, ¿y en qué consiste el romance? Es una composición de 8 sílabas métricas, cuando yo silabeo, 8 sílabas métricas, sobre temas bélicos. Profesor, ¿pero qué significa bélico? Bélico significa temas de guerra. Como es el proceso de la conquista, es el proceso de colonización, es el proceso de la lucha también entre conquistadores, temas bélicos significa temas de guerra, y un número de verso ilimitado. Ese es el romance, un romance español. Las coplas son composiciones de 4 versos, son composiciones de 4 versos. Mira cómo a través de estas estrofas o especies literarias van expresando sus formas de literatura, el romance o en este caso las coplas. ¿Qué más destaca, profesor? ¿Cómo estás, Nayot? ¿Qué más destaca, profesor, durante esta etapa de la conquista colonial? Destacas muchísimo la crónica, que es lo que vamos a ver hoy. Vamos a tener hoy día dos cronistas invitados. Destaca la crónica, que es un texto en prosa que recopila información sobre qué, sobre la historia, sobre la geografía, sobre las costumbres de América. La corona española enviaba a sus cronistas para que estos sean testigos de lo que ocurre. Obviamente que algunos cronistas no eran muy objetivos y de alguna manera acomodaban la historia a favor de su país. Tenía un carácter administrativo, darle cuenta a los reyes católicos o a los reyes de España, en este caso, de cómo se daba el proceso de la conquista. ¿Ves? Como te dije, dirigidas al rey. Pero estos cronistas, como te digo, eran subjetivos, pues tenían diferentes intenciones además de informar. Informaban algunos aspectos de la realidad, pero también distorsionaban o lo hacían con algún ya fin personal. También había cronistas de diferente índole, diferente origen, cronistas españoles, cronistas mestizos y cronistas indios. Hoy día vamos a tener de invitado un cronista mestizo y un cronista indio. Seguimos entonces. Profesor, ¿y qué cronistas españoles tenemos, por ejemplo, como para ir recordando un poco cuando estaban en el colegio, cuando hicieron seguramente literatura peruana? Por ejemplo, Pedro Cieza de León, una obra relevante del maestro El señorío de los Incas o Crónica del Perú. Otro cronista español, Juan de Betanzos, una obra relevante, Suma y narración de los Incas. Otro representante, Joseph de Acosta o José de Acosta, que también recuerdo que se ve en Historia del Perú. Historia natural y moral de los indios. Pero no solo hubo cronistas españoles, también hubo cronistas indios. Y uno de ellos es nuestro invitado hoy. Ya te lo voy a presentar. Tenemos, por ejemplo, a Felipe Guamán Poma de Ayala.
con su nueva crónica y buen gobierno. Tenemos a Juan Santa Cruz Pachacute, con relaciones de antigüedades de los incas. Tenemos a Titu Cusi Yupanqui, con relación de cómo los españoles entraron al Perú y el suceso que tuvo Mango, el fonema, ¿no? Cómo fue cambiando de G a C, de Mango Inca en los tiempos que entre ellos, a ver, vamos a leerlo, que entre ellos vivió. Pero también tenemos a cronistas mestizos. Y ahí tenemos al Inca Garcilaso de la Vega, cuya madre era cusqueña, Isabel Chimpu Ogyo, y su padre que era español, Sebastián. Y tenemos al padre Blas Valera, con historia de los incas. Mira, todo aquí podemos sintetizar que hubo 3 tipos de cronistas de acuerdo a su origen. Cronistas españoles, cronistas mestizos, cronistas indios, ¿ya? Españoles, indios y mestizos. Seguimos entonces. Y ahora sí tenemos a nuestro primer invitado, Felipe Guamán Poma de Ayala, ¿ya? Felipe Guamán Poma de Ayala. Observa por aquí. Felipe Guamán Poma de Ayala, lamentablemente se tiene poca información sobre él. Sin embargo, él nos da algunos datos de su vida. Por ejemplo, se sabe por la propia versión del maestro que fue oriundo de Ayacucho y que pertenecía a una clase gobernante de la etnia yarobilca. En opinión de la especialista Rolena Adorno, probablemente Guamán Poma de Ayala nació entre 1530 y 1550 y murió después de 1615. Este cronista fue racialmente indio, pero culturalmente fue mestizo. Según el propio autor, el propio Guamán Poma de Ayala, su padre recibió el apellido Ayala en recompensa por servicios que realizó a la corona durante la conquista. Trabajó con autoridades españolas y llegó a aprender de modo imperfecto el castellano y algo de latín. Es decir, que Guamán Poma de Ayala sabía castellano, quechua y latín. Políglota, era políglota. Y la máxima obra a la que nos pide la universidad es la nueva crónica y buen gobierno. La nueva crónica y buen gobierno. Vamos entonces con algunos datos de esta obra maravillosa, que lo tenemos aquí en nuestra biblioteca, por si acaso. A ver, te la comparto acá ya. Vamos a ir a nuestra biblioteca. Ya tenemos todo. Así que las obras las tenemos de primera mano. Acá, mira, observa. Acá te voy a presentar. Es una obra que tiene más de 1000 páginas. Observa por acá. Observa por acá. Mira. Y es una obra que tiene, esta versión la conseguí en la Feria Internacional del Libro, que tiene imágenes. Es una obra iconográfica. Es decir, que Guamán Poma de Ayala combina texto escrito con texto gráfico, con figuras, con dibujos, para que pueda interpretarse mucho mejor. Observa por acá, ¿ya? Claro, pero con dibujos, exacto. Con dibujos. Texto más dibujos. Hay un texto y al costadito está tu dibujo. Y con el dibujo se logra entender, sí. Se logra entender mejor lo que él quería denunciar. Pero no te voy a espolear, vamos poquito a poquito, ¿ya? Claro, lo que él quería denunciar. Pero vamos poquito a poquito, dice. Este texto, Nueva Crónica y Buen Gobierno, que son 2 libros, 2 partes, estuvo dirigido al rey Felipe III de España. ¿Ya? En la época gobernaba España el rey Felipe III. Guamán Poma de Ayala dirigió estos manuscritos al rey. Esa era la intención. Vamos a ver si logró llegar a manos del rey o no. Lamentablemente nunca llegaron estos manuscritos al rey. El manuscrito data del siglo XVII, colonia conquista, y fue hallado por Richard Pichman en 1908 en la Biblioteca Real de Copenhague, en Dinamarca. Este libro consta de, mira,
el libro original consta de 1189 páginas. Consta de 1189 páginas, que incluyen casi 400 dibujos en tinta. Mira, 1189 páginas y que además incluye casi 400 dibujos en tinta. Podemos decir que es una obra iconográfica. ¿Ya? Podemos decir que es una obra iconográfica. Que es una obra iconográfica. Una obra iconográfica, ¿ya? Una obra iconográfica. ¿Qué más, profesor? Para que veas que es una obra importante, ¿no? Más de 1000 páginas, 400 dibujos, es una obra importante. El título completo de esta carta crónica, es para la época, ¿no? Hoy día diríamos la primera ya, es el primer Nueva Corónica y Buen Gobierno. Recuerda que es el español del siglo XVII. Entonces, hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Así se llamó inicialmente. El primer Nueva Corónica y Buen Gobierno. El primer Nueva Corónica y Buen Gobierno. ¿Ya? El primer Nueva Corónica y Buen Gobierno. Ahí está. Ahora decimos, ¿qué más, profesor? La obra desarrolla dos temas importantes, en dos libros, en dos partes. Nueva Corónica y el famoso Buen Gobierno, ¿ya? Nueva Corónica y el famoso Buen Gobierno. Ahí está. Nueva Corónica y Buen Gobierno. A ver, sigamos. A ver, vamos a ver. Vamos a pasar a la siguiente. Ahí está. Está bonito, está hermosa tu diapositiva. Tiene todo lo más relevante que necesitamos para nuestro examen de admisión. Vamos con la primera parte. Te voy a sintetizar las 1000 páginas, ¿ya? Para que seas preciso como un francotirador académico en el examen de admisión. Vamos a sintetizarlo, pero tienes que estar atento, ¿ah? El primer libro se llama La famosa Nueva Corónica. El primer libro es La famosa Nueva Corónica. Ese es el primer libro. En esta primera parte se describe la cultura milenaria del Perú prehispánico. Vamos a interpretar. Cuando decimos Perú prehispánico significa nuestra cultura antes de la llegada de los españoles. Antes de la llegada de los españoles. Antes de la llegada de los españoles. Y culmina con el periodo incaico, es decir, culmina con el Tahuantinsuyo. Pero ¿cuál es la intención del autor? El autor busca enlazar la tradición peruana, la tradición prehispánica, con la cultura occidental. Profesor, ¿y a quién se refiere cuando dice la cultura occidental? La cultura de España. Él quiere enlazar la cultura prehispánica, que tú sabes que el mundo andino tiene otra cosmovisión, con la cultura occidental, es decir, con la cultura de España que tiene otra cosmovisión. Por ejemplo, desde el momento de su religión, ¿no? Nuestra literatura, nuestra cultura peruana era politeísta, era cosmogónica, era panteísta. En cambio, la cultura española es católica, ¿verdad? Él busca enlazar la tradición de la cultura prehispánica con la cultura occidental o española. Ahí está. Y termina con la narración de la conquista y las guerras civiles. Como te das cuenta, la primera parte es completa. En resumen, ¿de qué trata la primera parte? El Perú prehispánico, que lo sabes por historia del Perú, el periodo del Tahuantinsuyo, que lo sabes por historia del Perú, la conquista y las guerras civiles, que lo sabes por historia del Perú. Como te digo, es una obra con una fuerte carga histórica, pero con su dosis subjetiva, ¿no? Por eso a veces los historiadores no es que lo toman al 100%, porque las crónicas tienen muchos matices subjetivos, y ya tú, por tus clases magistrales de historia del Perú, historia universal, sabes que la historia se debe caracterizar por ser objetiva. En cambio, la literatura es más subjetiva.
El segundo libro o segunda parte se llama Buen Gobierno. Profesor, ¿y de qué trata esta segunda parte? Trata de la imposición de la cultura hispana, de la imposición de la cultura hispana. Propone también, dice acá, propone también un mejor gobierno. Pero ¿por qué él propone, por qué propone un mejor gobierno? Propone un mejor gobierno, ¿ya? Propone un mejor gobierno porque él a través de esta obra lo que busca es denunciar. Él propone un mejor gobierno porque a través de esta obra, esta es una obra de denuncia, es una obra para alzar su, para alzar su voz de, para alzar su voz de protesta. Es una obra de denuncia, es una obra que él busca para alzar su voz de protesta, por ejemplo, ¿ya? Su voz de protesta. Pero ¿por qué él quiere protestar? Ahí está. Él quiere protestar ¿por qué? ¿Por qué él quiere protestar? Porque lamentablemente los indígenas eran, lamentablemente los indígenas eran sometidos a los abusos de los gobernantes españoles, de los gobernantes en nuestro territorio, de los gobernantes en nuestro país. Por eso que Guamán Poma de Ayala, a través de los dibujos, ilustra, lo, ilustra lo que él denuncia a través de palabras, para que quede más claro. A veces hay una frase, ¿no? A veces una imagen, a veces un dibujo, una foto, en nuestro caso ya más moderno, termina siendo, termina siendo más elocuente que las propias palabras. Termina siendo más elocuente a veces que las propias, que las propias palabras. Termina siendo más elocuente que las propias palabras. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿por qué escribe este texto? Lo escribe para el segundo libro, ¿eh? Para denunciar los abusos que cometían los gobernantes españoles en nuestro territorio contra los indígenas, contra nuestros hermanos indígenas, ya por quienes van a detentar el poder colonial. Mira, ahí está sintetizado. Esa sería la esencia de estas 1000 páginas. Ya entiendes que es una síntesis, ¿no? Ya entiendes cómo se llama sintetizar, ¿no? Cómo, mira, ¿cuántas oraciones hemos usado? Mira, ¿cuántas líneas hemos usado para sintetizar 1000 páginas? Y ahí está la esencia del contenido de este libro. Hay otro libro que también lo tenemos aquí en nuestra biblioteca, que se llama Recopilación de lo mejor de la nueva Crónica y Buen Gobierno. Un libro que ya tiene menos páginas, digamos 50 páginas más o menos. Algo así, 50 páginas. Menor cantidad de, menor cantidad de páginas. Menor cantidad de páginas. Entonces, ahí tenemos ahí esta parte. A ver, vamos con una siguiente diapositiva, pero para entrar en más detalles. Lo bueno que ya sabes, lo bueno que ya sabes lo bueno que ya sabes de qué trata la primera. Con eso te vas a guiar. Con eso ya puedes responder una gran cantidad de preguntas. Profesor, ¿y qué temas aborda en estas 1000 páginas? Tú sabes que en 1000 páginas se pueden abordar muchos temas. Yo te he seleccionado los temas más relevantes. Yo te he seleccionado los temas más relevantes. ¿Ya? Los temas más relevantes. Los temas más relevantes. Por ejemplo, toca el tema del mestizaje cultural. El mestizaje cultural. Ahí está. ¿Qué más, profesor? Toca el tema, a ver, toca el tema de la historia del pasado prehispánico. Mestizaje, ¿no? Lo que te dije la palabrita, transculturación. La famosa transculturación. La historia del pasado prehispánico también. La historia del pasado prehispánico. Ya, ¿qué más? ¿Qué más?
La crítica sobre los abusos de los colonizadores españoles contra los indígenas. Busca, de alguna manera, criticar, denunciar, alzar su voz de protesta. Recuerda que este manuscrito inicialmente estuvo dirigido al rey Felipe III, pero lamentablemente nunca llegó a sus manos. Otro tema sería la propuesta de un mejor gobierno para el virreinato peruano. Él propone un gobierno más justo, más empático, más de respeto al indígena, más de respeto a nuestra cultura. Y mira, de estas 1000 páginas del libro, estamos sintetizando los 4 temas más relevantes. Eso significa sintetizar. No puedes leer tú 1000 páginas, no te va a dar el tiempo. Para un examen de admisión tenemos que ser objetivos, tenemos que saber sintetizar, aprovechar nuestro tiempo, saber qué preguntas tenemos que responder, qué preguntas nunca nos van a venir, así que no tendría mucho sentido que de alguna manera le dediques mucho tiempo o temas que no son parte del prospecto de repente, ¿ya? Pero también hay que complementar siempre nuestra información, ¿ya? Por ejemplo, ya está. Sigamos entonces. Características. Ahí está. Ahí está. Características aparecen, ¿no? ¿Qué otras características? Ahí está. ¿Qué otras características? Se describe el mundo andino prehispánico, por ejemplo, y colonial, hasta los inicios, dice, hasta los inicios del siglo XVII. Ahí está. Utiliza una pluralidad de lenguas, como te dije. Utiliza el español, utiliza el quechua, utiliza el latín, utiliza el aymara, por ejemplo. Recurre a un lenguaje iconográfico, como te dije. ¿Por qué? Porque recurre a imágenes, recurre a dibujos, a figuras para expresar diversas situaciones, para que su mensaje quede más claro. ¿Qué más? Rechaza el mestizaje, considera que es una evidencia del caos desde su cosmovisión indígena. Mira, en un examen de admisión nos van a poner que él apoya el mestizaje, no, él rechaza el mestizaje. Recoge las tradiciones orales de los pueblos indígenas a través de ¿qué? A través de una ortografía, a través de una sintaxis que está marcada por la lengua quechua, por ejemplo. A ver, seguimos con más temitas. Ahí está. Vamos a colocar ahí más temitas. ¿Qué más tenemos? Dice, en esta crónica, ya, por ejemplo, en esta crónica el estudioso Mercedes López Varal resalta el mestizaje formal que tiene origen en la biculturalidad del autor. La crónica formal que tiene origen en la biculturalidad del autor. Dice, la crónica es heterogénea, en tanto que aparece en varias lenguas, castellano, latín, quechua, aymara, y de códigos verbal y visual, oral y escrito. Mira, utiliza el castellano, el latín, el quechua, utiliza el aymara, pero también utiliza códigos verbales como visuales, es decir, oral y escrito. Esto conlleva situaciones como, por ejemplo, que casi toda la crónica es escrita en castellano. Sin embargo, su ortografía y sintaxis están asignados por la lengua materna del autor. En otras palabras, el quechua. Desde su descubrimiento y difusión, se ha tornado en un documento único y valioso para entender tanto el antiguo Perú como los procesos de la conquista y el inicio del mestizaje. Ahí está. Y el inicio del mestizaje. Ahora sí, vamos con nuestro segundo invitado, que es, ¿quién es? El Inca Garcilaso de la Vega. Y quiero que en la obra del Inca Garcilaso de la Vega encuentres las similitudes con la obra de Guamán Poma de Ayala y su nueva crónica y buen gobierno.
Por ejemplo, tenemos aquí al Inca Garcilaso de la Vega. Acá un organizador visual. ¿Qué obras compuso o qué obras tradujo? Por ejemplo, él tradujo, ya, él tradujo la obra Diálogos de Amor de León el Hebreo. Él tradujo Diálogos de Amor de León el Hebreo. Ahí está. Pero compuso la obra Genealogía de García Pérez de Vargas, que habla acerca de su ascendencia española. También compuso la obra La Florida del Inca, donde nos habla acerca de la expedición frustrada la expedición frustrada de Hernando de Soto, y compuso la obra Comentarios Reales de los Incas, que son 2 libros, igual que Nueva Crónica y Buen Gobierno, ¿sí? Publicada primero en 1909 y la segunda parte en 1617. Vamos entonces a desarrollar esta obra que es Comentarios Reales de los Incas. Comentarios Reales de los Incas. Dice por aquí. Tenemos, por ejemplo, el género que esta obra pertenece al género épico narrativo, es decir, que es una obra donde te narra una historia, en este caso, la historia del Perú y la conquista. Su especie es la crónica. La crónica, ¿por qué se caracteriza una crónica? Por ser una versión directa de los hechos, más o menos apasionada, y si no es narrado por alguien que vio esos hechos, puede también ser narrado por alguien que entrevistó a algún personaje que vivió durante esa época. También puede ser, producto de una entrevista. Son 2 libros, son 2 partes. La primera parte publicada en 1609 y la segunda parte publicada en 1617. La segunda parte salió con el título de Historia General del Perú. Vamos entonces a desarrollar la primera parte. Vamos a desarrollar la primera parte que se llama justamente, la primera parte que se llama, la primera parte, ¿no? Primera parte de los comentarios reales, primera parte de los comentarios reales de los incas, ¿ya? Primera parte de los comentarios reales de los incas. ¿Qué tenemos, por ejemplo, ahí? Tenemos, por ejemplo, que la primera parte trata acerca, esta primera parte va a tratar acerca de la historia del Perú. Pero ¿de qué parte de la historia del Perú, no? Es muy amplia la historia del Perú. Va a tratar, por ejemplo, acerca de la historia del Perú preincaico. Va a tratar acerca de la historia del Perú preincaico. La historia del Perú preincaico. Pero no solamente eso, también va a tratar acerca de la historia del Perú incaico. O sea, no solamente preincaico, sino también incaico. Pero quiero que notes la similitud que va a haber respecto a la nueva crónica y Buen Gobierno, ¿ya? Dice además acá, hasta los tiempos de Atahualpa. Es decir, que él entrelaza libremente la historia interna, la de la cultura, la civilización indígenas, con la historia externa, ¿ya? Con la historia externa, política y militar, pautada por la sucesión de los incas. Pautada ahí por la sucesión de los incas ahí. Agrupa y separa múltiples y variados asuntos, ¿ya? Ahí está. Agrupa y separa múltiples y variados asuntos de la historia interna del imperio, interrumpiendo esta para narrar los acontecimientos políticos y además militares de los sucesivos incas. El curso, de alguna manera, dice, aparece el curso de las conquistas y la minuciosa y además pintoresca relación de las circunstancias y caracteres personales de cada uno. O sea, en resumen, la primera parte te habla acerca de la cultura preincaica y de la cultura incaica. Ese sería en resumen. Ahí está. De la cultura preincaica y de la cultura incaica. Seguimos entonces. A ver, vamos a poner aquí. Ahí está. ¿Qué más?
En su exposición él comprende la cultura, todo. ¿Qué se entiende por cultura? Todo, ¿no? Cultura, civilización, ¿qué más abarca? Religión, culto, instituciones, eso lo ves en Historia del Perú, instituciones sociales, políticas, costumbres, técnica, poesía, música, ideas generales básicas o filosofía, monumentos, construcciones materiales de uso privado y público, viviendas, caminos, puentes, flora, fauna, todo. Metales, piedras preciosas, ganados y hasta plantas útiles. Es una obra completa. Podemos decir que es una obra de proporciones y de caracteres enciclopédicos. Es una obra completa. Es una obra completa. Aunque tuvo presente a otros cronistas, en especial a la obra perdida del padre Blas Valera, que fue también un cronista mestizo, procuró informarse directamente en relaciones de los supervivientes incas, es decir, producto de entrevistas, cuya lengua aprendió en la niñez. También dominaba el quechua. Recuerda que su madre había sido cusqueña. Es una obra completa, pero lamentablemente es subjetiva. Y al ser subjetiva, ya los historiadores tienen que tomar la obra con pinzas, porque la historia tiene que ser objetiva. Garcilaso también, en su ánimo subjetivo, ya idealiza demasiado la cultura del Tahuantinsuyo. Y la historia tiene que ser objetiva, no te puedes dejar llevar por tus emociones, sino ya es una historia distorsionada, tergiversada. Entonces, a Garcilaso le ganó el corazoncito por parte de su madre, que era cusqueña, y ya idealizó la cultura peruana y la cultura del Tahuantinsuyo. ¿Cuál fue la intención? Garcilaso tuvo una intención para poder escribir esta primera parte. La intención fue rectificar a otros cronistas, rectificar a otros cronistas y proyectar su propia personalidad como autor competente debido a su insistente manifestación de dominio lingüístico del quechua y de su doble origen inca y español. En resumen, la intención fue rectificar a los cronistas que habían estado contando la historia parcializada a favor de los españoles. Habían estado contando la historia parcializada a favor de los españoles. Ahí está. A favor de los españoles. Rectificar a otros cronistas y proyectar su propia personalidad. Él deja claro, se siente orgulloso de ese dominio quechua y de su doble origen, tanto incaico como español. Pero también tenemos una segunda parte. Pero la segunda parte sí salió con un título específico, Historia General del Perú, publicado en 1617. Profesor, y en síntesis, ¿de qué trata esta segunda parte? Trata acerca de las guerras civiles entre los conquistadores españoles, pizarristas y almagristas, las que por sus terribles caracteres y consecuencias se sobreponen históricamente a lo que en sí constituye el proceso de la conquista. El relato de las crueldades de Atahualpa contra su hermano Huáscar, bárbaramente aniquilado, junto con sus parientes, y las primeras referencias de la llegada de los españoles, sirven de transición entre los dos grandes núcleos históricos de los comentarios. De las sangrientas guerras civiles entre los últimos incas, se pasa a las no menos violentas en las que diezmaron los conquistadores españoles. En esta segunda parte, es importante la motivación psicológica del autor. Investiga, acumula, clasifica, valora y utiliza estos materiales históricos en calidad de testigo, interesado de los acontecimientos o de pariente o amigo o enemigo de estos actores. Pero siempre hay una intención. Ya tú sabes que la intención de la primera parte fue rectificar a los cronistas previos o anteriores a él. En cambio, la intención de esta segunda parte fue rehabilitar o reivindicar la figura de su padre, quien lamentablemente había sido calumniado de traidor a la patria ante los personeros de la corona por los adversarios surgidos en el curso de tales hechos. Cuando Garcilaso solicitó a la corona su herencia, le respondieron que los traidores no dejan herencia. A lo específicamente histórico,
se añade elementos literarios, expresivos y bien perfilados e intencionados retratos, frecuentes citas históricas, corroborantes o defensivas, reflexiones filosóficas y morales. Y algo adicional, por un sol más, agrande su combo pedido, los comentarios reales de los incas constituyen una obra de vasta proyección indigenista, en la que lo histórico es lo sustancial, su representación y comunicación la finalidad básica y lo literario el medio para el cumplimiento de tal propósito. El factor literario es un componente funcional y complementario con respecto al objetivo histórico, sin embargo, adquiere posiciones dominantes en esa tonalidad elegíaca y dramática, triste de todo el conjunto de la obra. Esta fue pregunta también, todo lo que estamos viendo han sido preguntas de examen de admisión. ¿Qué es lo que me interesa? A mí me interesa prepararte para el examen de admisión. Esta fue pregunta de admisión de la Universidad Villarreal, de la Universidad del Callao, de la Universidad San Marcos. ¿Cuál es el estilo de Garcilaso? El estilo de Garcilaso es la de ser un prosista experto, armónico y sereno. Ese es su estilo. Por la calidad artística de su obra, el Inca Garcilaso de la Vega, que no debes confundir con Garcilaso de la Vega, el poeta español, el autor de las tres églogas de San Luis y Nemoroso. Ese es otro autor, no hay que confundirlo. Son homónimos, pero no tienen nada que ver, no son familia, son homónimos. Por la calidad artística de su obra es considerado el mejor prosista de los tiempos de la dominación colonial española. El mejor prosista de los tiempos de la dominación colonial española. Y mira, hemos terminado así este primer tema que se llama literatura de la conquista, que también lo conocemos como literatura colonial, donde hemos tenido dos invitados. Hemos tenido al Guamán Poma de Ayala, el cronista indio, con Nueva Crónica y Buen Gobierno. Hemos sintetizado más de 1000 páginas. Y también hemos tenido como segundo invitado al Inca Garcilaso de la Vega, que no lo vamos a confundir con el poeta español Garcilaso de la Vega, con sus comentarios reales de los incas, y donde hemos encontrado similitudes, ¿no? La primera parte de la obra, por ejemplo aquí, mira, la primera parte de la obra, que es Nueva Crónica, trataba de la cultura prehispánica. Ahí coincide con la primera parte de comentarios reales de los incas, pero también dice que habla acerca de las guerras civiles entre españoles. Es decir, que la primera parte de Nueva Crónica coincide con la primera y segunda parte de los comentarios reales de los incas. La diferencia estaría en el segundo libro, que es El Buen Gobierno, donde denuncia los abusos que se cometían contra los indígenas. En cambio, el Inca Garcilaso de la Vega, por su origen español, él no denuncia los abusos que cometieron los gobernantes españoles en nuestro territorio. Él no. Él sí no denuncia, ¿ya? Él no denuncia. Es más prudente en su lenguaje, ¿no? Su mamá cusqueña, su papá español, es prudente en su lenguaje. Ahí está. Entonces ahí tenemos esa primera parte. ¿Qué, profesor? ¿Ya terminamos? Para nada. Recién empezamos. Aquí lo que más nos sobra es cultura. Así que vamos a continuar. Ahora te voy a compartir una segunda batería de diapositivas. Una segunda batería de diapositivas. Entonces sigamos. Acá no hablamos de nuestra vida personal, sino nos interesa, estamos comprometidos con tu preparación. Vamos entonces con diapositivas. Tú me vas a decir amablemente si ya logras ver. Ahí está. Voy a ponerlo en presentación. Ahí está. Voy a ponerlo en presentación y te voy a leer tu mensaje. Si se ve, ahí está. Siempre con el logo de nuestra institución. Siempre bienvenidos a Academia ADPREVI. ¿Cómo lo pronuncian? ¿ADPREVI o ADPREVI? Ahí está. Sigamos entonces. Y mira, vamos a continuar porque nosotros queremos que tengas una preparación sólida. Ahí está.
Ahora vamos a ver el tema de literatura de la emancipación. Literatura de la emancipación. En este caso, Mariano Melgar. Mariano Melgar. Ahí está. Tenemos ahí al maestro Mariano Melgar, con sus famosos yarabíes. Así que hoy día te voy a declamar algunos poemas para poder calentar esta tarde y también este mes navideño. Mira, la literatura de la emancipación, ya estamos hablando entonces que estamos luchando por esa independencia, se caracterizó porque tuvo una fuerte influencia del movimiento literario llamado neoclasicismo. Nuestra literatura de la emancipación tuvo una fuerte influencia neoclásica. Profesor, ¿y ello dónde lo podemos advertir? Por ejemplo, en el diario El Mercurio Peruano, diario de la época, en el Evangelio en Triunfo de Pablo de Olavide, cuando se quiebra el sistema colonial, eh, el medio, por ejemplo, otro medio va a ser el diario, otro libro va a ser el Evangelio en Triunfo de Pablo de Olavide, por ejemplo. Por ejemplo. Dice, el medio que difunde las ideas y las letras va a ser la prensa, va a ser el periodismo, va a ser el periódico. En la prensa predominan poemas en los que advertimos actitudes neoclásicas. Pero, ¿qué debemos entender por actitudes neoclásicas? Ahí está. ¿Qué vamos a entender, por ejemplo, por actitud neoclásica? Tanto en el estilo como en la intención. ¿Eh? Significa que las obras están destinadas a mover al hombre a la acción. Están destinadas a instruir, están destinadas a motivar el entusiasmo del auditorio con expresiones de elevada oratoria. A eso significa con actitud neoclásica, un fin didáctico, un fin moralizador, educar. ¿Qué más tenemos? Que la poesía de la emancipación centra su temática en la política. La poesía de la emancipación centra su temática en la política. Por lo tanto, hay tres temas recurrentes, tres temas predilectos. Los homenajes patrióticos, como a la libertad, a los triunfos militares, a héroes. Hay un poema que se llama Oda a la libertad. El paisaje americano y el tema siempre del indio. Pero estos temas, ¿a través de qué especies literarias lo difunden? Lo difunden a través de las odas, que tú sabes que son poemas de alabanza, de exaltación, a través de panfletos, que son discursos difamatorios, clandestinos, anónimos, himnos heroicos, epigramas, que son poemas breves e ingeniosos, satíricos, fábulas, como las de Mariano Melgar. Fíjate, odas, panfletos, himnos heroicos, epigramas, fábulas, en una métrica que va desde el endecasílabo, que significa el verso de 11 sílabas métricas, el decasílabo, que significa 10 sílabas métricas, hasta el octosílabo, que significa 8 sílabas métricas, y el hectasílabo, que significa 7 sílabas métricas. Es decir, en consonantes, una vez más, siempre la influencia del modelo neoclásico. Siempre la influencia del modelo neoclásico. Se realiza una propaganda clandestina, es decir, una Ahora sí propaganda. voy para allá, voy para allá. Voy para allá. Xiomarita, tu micro, Ay, perdón. Xiomara, ya está. Se realiza entonces una propaganda clandestina por la actividad de los criollos limeños. ¿Qué más, profesor? Surge el patriotismo peruano, pero con un sentido solidario, con un sentido unificador de toda su historia. Es decir, el sueño de Bolívar, que no nos sintamos orgullosos solo de ser peruanos, sino de ser de América, en este caso de América del Sur. Así como algunos se sienten orgullosos de que Argentina ha ganado, algunos, no todos, ¿no?
Es por el tema que representa pues a parte del continente, representa América del Sur, es el único representante. Entonces, ese era el sueño de Bolívar, ¿no? Que América sea una sola. Se emplea como medio de expresión, claro, por eso decía, una parte nada más. Otros decían, no, profe, me es indistinto, a mí los argentinos me es indistinto, les tengo antipatía, son soberbios. Por eso es parte de la libertad de pensamiento, claro, es parte de la libertad. Y está bien, está bueno, que estemos a favor o estemos en contra. La vida es así. No tenemos por qué estar de acuerdo todos. Ya está. Se emplea como medio de expresión la soda, las canciones, los panfletos, los epigramas, como habíamos dicho. Se reviven las coplas cargados del nuevo espíritu. En el estilo, ya sabemos, tanto de la poética como de la preceptiva, la literatura de la emancipación siempre está bajo el modelo, siempre está bajo el modelo del neoclasicismo, como remanente de la literatura colonial. Sin embargo, se vislumbra también el primer romanticismo. Mira, a pesar que todavía estamos durante la etapa de la emancipación, a pesar que todavía estamos durante la etapa de la literatura de la emancipación, ya hay matices, hay aspectos de un primer romanticismo. Es decir, que aquí aparece el precursor del romanticismo peruano, adelantándose a Ricardo Palma, adelantándose a Carlos Augusto Salaverry, que son los dos máximos representantes del romanticismo peruano. Justamente estamos hablando de Mariano Melgar. Exacto, muy bien, Nayot, Mariano Melgar, muy bien. En cuanto a la perspectiva de contenido, es una literatura en la que el americanismo se impone muy fácilmente. Es decir, definición de lo propio en términos más del continente, más de América, que de tu propia nación. Que América sea una sola. Y ahora sí, tenemos a nuestro invitado, Mariano Melgar. Mariano Melgar. Tenemos a nuestro invitado, Mariano Melgar. Nació en Arequipa, fue conocido como el poeta de los yarabíes, como el poeta mártir. Fue un auténtico romántico en su vida y en su obra, incluso mucho antes de que llegara el romanticismo a nuestra patria. Mira, él se anticipa. Lamentablemente vivió apenas 24 años. Imagínate si hubiese vivido 80, 85 años, todo lo que hubiese producido. Él se anticipa al romanticismo, antes que el romanticismo llegue al Perú. Un genio. Era un genio. Era un precoz intelectual. A los 3 añitos ya escribía, a los 3 añitos ya leía, a los 4 añitos ya escribía, a los 5 añitos, aparte de saber español y quechua, estaba aprendiendo latín. A los 9 añitos se traduce 2 obras, fragmento de las Geórgicas de Virgilio, y de manera completa se traduce la obra de latín al español, Remedios de amor de Ovidio. Remedios de amor de Ovidio. José Carlos Mariátegui sostiene que Melgar es el precursor del romanticismo peruano. También escribió poemas vinculados a la gesta de la emancipación. Compuso elegías en honor a quién? A Silvia, su musa, cuyo verdadero nombre es María de los Santos Corrales. Compuso poemas como La Mujer, odas, fábulas, yarabíes, carta a Silvia. Cabe destacar entre sus odas al Conda de Vista Florida, dedicado a Baquíjano y Carrillo, a La Libertad, dedicado a Simón Bolívar. Entre sus fábulas, que denotan un compromiso político, una denuncia política, tenemos El Cantero y el Asno cornudo, Las Cotorras, etc. Melgar tuvo asimismo una sólida formación humanística, la que se manifestó en sus estudios y conocimientos de los poetas clásicos latinos, Horacio, Virgilio y Ovidio, así como en traducciones que realizó, como te comentaba, de estos últimos apenas a los 9 añitos. Él se traduce fragmento de las Geórgicas de Virgilio, traduce de manera completa Remedios de amor de Ovidio, que lamentablemente él no lo pudo publicar porque murió muy joven, lo publicó su familia con el título del Arte de olvidar,
para hacer un poco la conjugada con el otro título de la obra de Ovidio que se llamaba El arte de amar, publicado en Arequipa en 1883. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo. Y esta traducción hasta ahora sigue siendo la mejor traducción del texto de Ovidio en el Perú, quien también es autor, Ovidio es autor del arte de amar, como te comentaba. ¿Ya? En su poesía aparecen nombres bucólicos de sus amadas. Por ejemplo, aparece el nombre de Melisa, cuyo verdadero nombre es Manuela Paredes, pero la que más lo marcó fue Silvia, cuyo verdadero nombre es María de los Santos Corrales. María de los Santos Corrales. Y ahora sí, vamos a describir, vamos a definir qué es un yarabí. Mariano Melgar creó el yarabí para el mundo. Ya en el mundo existía la oda, la elegía, existía la égloga, la epístola, el epigrama, la sátira, el madrigal. Melgar inventó el yarabí. Este yarabí que inventó Melgar, él es el creador, proviene del aragui quechua, que es una poesía o cantar en quechua. Pero ¿qué expresaba el aragui? Que también obviamente lo va a expresar el yarabí. Expresaba el amor doliente, el amor sufrido, prácticamente tu vida, tu biografía amorosa. El amor que te abandona, que te traiciona, que te engaña, que te deja solo ahí está, o sola. Es el canto de la nostalgia, de la congoja, el lamento del amor contrariado, de las dudas. No eres tú, soy yo, estoy confundido, quiero estudiar, etc. Te mereces a alguien mejor, etc. El yarabí melgariano recoge esta temática del aragui para expresar el amor inconstante, el dolor por la ausencia de la amada, las tribulaciones del yo poético, que con acento desgarrado manifiesta su angustia por el ser querido. Mariano Melgar recoge esa emoción indígena, pero la reviste de nuevas formas en razón de su formación humanística, porque él no es un indio, sino un criollo americano. En él resuena el acento popular. Mariano Melgar es un asimilador, un culminador de todo un proceso que dará forma definitiva ¿qué? Al yarabí. Su poesía se enlaza con una tradición e inicia otra, la del yarabí mestizo, en el que confluyen formas aprendidas de la lírica popular y también de la lírica culta. Ahí está, muy bien. Vamos entonces a retroalimentar, antes de responder las preguntitas, vamos un poco a retroalimentar, ¿ya? Voy a compartir pantallita. Ahí está. Mira. Falta la declamación de los poemas. No me he olvidado. Falta todavía. Nadie ha dicho que hemos terminado. Aquí aprovechamos hasta el último minuto. Falta todavía tu antología poética. Ahorita te voy a declamar. Estoy alisando la garganta. Vamos a compartir pantallita para una retroalimentación, ¿ya? Y luego ya vamos con los mejores poemas de el maestro Mariano Melgar. Y vamos luego con las preguntas más relevantes, orientadas siempre para nuestro examen de admisión. Siempre tenemos que orientar nuestra preparación para nuestro examen de admisión, ¿ya? Siempre orientando para nuestro examen de admisión. A ver, te voy compartiendo pantalla mientras carga. Ahí está. Ahí te estoy compartiendo la pantallita. ¿Puedes ver ya el Google? ¿O todavía? De repente está cargando, tú me dices. ¿Se puede ver? Sí, ya. Vamos a esperar que cargue el YouTube, ¿ya? Vamos a poner ahí. Ahí está. Vamos a poner. A nuestro primer invitado fue Guamán Poma de Ayala. Ya vamos a retroalimentar, siempre es bueno. Y al ciudad en el Perú no, porque es muy demasiado amplio. ¿Ya? Este de aquí. Este sí está bien. Una partecita, ¿ya? Vamos a bajar el volumen, ¿ya? Vamos a bajar el volumen. Siento que tiene mucho volumen.
Ahí creo. A ver, ¿alcanzan a ver y a escuchar o no? La rica y variada historia de los incas es conocida en ¿Se ve, se escucha? Ah, esto es bueno porque es del mi propio Ministerio de Cultura del Cusco, no es de un youtuber, ¿ah? Recuerda que en internet te van a colocar un montón de videos. Yo estoy hablando ya del Ministerio de Cultura del Cusco, no es de un youtuber, ¿ah? Tengan cuidado. Se escucha y se ve ya. Vamos entonces para adelante. Entonces vamos a ver la parte más relevante y luego continuamos con una antología, un homenaje al maestro Mariano Melgar y luego continuamos con las preguntas. Sigamos entonces. el mundo gracias a la labor que cumplieron destacados cronistas. Es el caso de Felipe Guamán Poma de Ayala. En los siguientes minutos de su programa Patrimonio, los invitamos a conocer la vida y obra de este destacado cronista. La rica y larga historia de la cultura inca que floreció en los Andes sudamericanos es conocida en el mundo gracias a los cronistas que llegaron a estas tierras junto a los españoles o que, naciendo ya en la Nueva Castilla, asumieron la delicada tarea de recopilar y describir los hechos que antecedieron a su llegada y narrar los acontecimientos de los que fueron testigos y protagonistas. Entre estos cronistas figuran Pedro Cieza de León, Juan de Betanzos, Pedro Sarmiento de Gamboa, Guamán Poma de Ayala, Cristóbal de Molina, Juan Polo de Ondegardo, Inca Garcilaso de la Vega, Blas Valera y otros. En el presente informe, ustedes, amigos televidentes, conocerán algunos aspectos saltantes de la biografía y la obra de Felipe Guamán. Ese libro que está mostrando, esas imágenes son justo de este libro. Esta parte. Conocerán algunos aspectos saltantes de la biografía y la obra de Felipe Guamán Poma de Ayala, uno de los cronistas que trascendió notablemente por ser autor de uno de los libros más originales de la historia mundial. La biografía de Felipe Guamán Poma de Ayala está caracterizada por datos imprecisos desde su nacimiento. Los historiadores coinciden en que nació en San Cristóbal de Suntuntu, actual provincia de Lucanas, región Ayacucho, entre 1534 y 1535. Otros historiadores, en cambio, señalan que nació en el barrio de Andamarca, de la antigua ciudad de Huamanga, Ayacucho, en 1556. Según su propia versión, él era descendiente de una familia noble de los Yarovilca Ayauca de Huánuco. Felipe Guamán Poma de Ayala fue hijo de Martín Guamán Malqui y de doña Juana Curi Oglio, noble descendiente del Inca Tupac Yupanqui. El propio Guamán Poma asegura que el apellido Ayala le fue conferido a su familia por el capitán español Luis Dávalos de Ayala, en agradecimiento porque el padre del cronista le salvó la vida en la batalla de las Guarinas, ocurrida en 1547. Sin embargo, algunos historiadores siembran dudas sobre este suceso, ya que el mencionado capitán habría llegado al Perú un año después de la referida batalla. Felipe Guamán Poma de Ayala se crió con los españoles, que lo consideraban indio ladino, es decir, indio que sabía leer y escribir. Durante su juventud, tuvo permanentes problemas de tierras con los indios chachapoyas,
por la propiedad de unos terrenos en el Valle de Chupas, en Huamanga. Sus constantes quejas y problemas, generados por su intención de reivindicar las propiedades de sus ancestros, lo llevaron a ser desterrado por el corregidor de Huamanga en el año 1600 y por el corregidor de Lucanas en 1606. Es entonces que decide recorrer las diversas ciudades de la colonia, observando las estructuras del poder colonial, las relaciones sociales y recopilando las versiones más fidedignas sobre la historia de la cultura inca. Con toda la información recopilada y el estudio de la realidad social, publicó el libro Nueva Crónica y Buen Gobierno, que, en buena cuenta, es una larguísima carta dirigida al rey de España, Felipe III. El libro está dividido en dos partes. La primera es Nueva Crónica, donde describe con inocultable orgullo la grandeza de la sociedad inca, la historia y genealogía de los incas, y la segunda parte, Buen Gobierno, es una denuncia por la atroz explotación y dolorosa esclavitud de los indios a manos de las autoridades españolas de la colonia. Este libro marca claras diferencias con las crónicas de los otros narradores porque combina textos y dibujos finamente trazados. La obra, podríamos decir, la obra grandiosa de El maestro que nos está sintetizando desde otra opción de aprendizaje, porque acá en la institución siempre te vamos a dar varias opciones: diapositivas, narración, declamación, teatro, videos de retroalimentación. No es un youtuber. El maestro Donato Amado es un historiador. Ya hay que diferenciar eso. En internet hay que saber estudiar. O sea, tú sabes que un alto porcentaje de lo que está en internet es falso. Entonces ya nosotros, por nuestra experiencia, por la investigación, sabemos como docentes cómo orientarte, ¿ya? No puedes estudiar tú, poner, por ejemplo, ahí Guamán Pomayar y ya está. La Ilíada y ya está. Lo dice y ya está, porque tú vas a una universidad. Tú no postulas para ser youtuber, tú vas a una universidad. Vas a postular contra 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 postulantes. Entonces, tu preparación, tu formación debe ser sólida, con fuentes de primera mano. No puedes estudiar tú con cualquier resumen o prepararte en cualquier lugar. Felizmente que estás con nosotros, que te vamos a saber orientar. ¿Ya? Sigamos entonces escuchando al maestro Donato Amado, que es un historiador, ¿ya? Historiador. Y luego seguimos con lo prometido. Un homenaje a Mariano Melgar, una declamación de los poemas más relevantes del maestro, y luego seguimos con las preguntas. Guamán Poma de Ayala está constituido por 1.198 páginas de información y 398 páginas de dibujo, ¿no? De manera que la obra, la crónica y el buen gobierno de Guamán Poma de Ayala se analiza desde dos partes importantes, ¿no? Una primera parte, efectivamente, es el estudio, mejor dicho, la constitución de la información cronística respecto a la obra política, cronológica, biográfica de los incas, de los reyes gobernantes del gran Tahuantinsuyo, ¿no? Y creo que en la información que destaca para cada uno de los gobernantes incas, hay, por primera vez, creo yo, en el discurso indigenista aparece la mujer del inca, Islacoya, ¿no? Y la segunda parte creo yo es más bien está constituido, conforma la gran denuncia al mal gobierno, que en ese momento la estructura política del sistema
colonial había establecido. Es una denuncia, es una queja, es una petición que constituye una queja hacia la corona española para que establezca un nuevo gobierno, para que establezca un gobierno justo, ¿no? Creo yo en esta parte es de alguna otra forma Guamán Poma de Ayala brilla porque pone al tapete, como podríamos decir, las denuncias más espectaculares de los maltratos indígenas que había tanto en la Villa Imperial de Potosí, es decir, las minas de Potosí, y de Huancavelica, que era su zona de vivencia, ¿no? De Huamanga, Huancavelica. Hay una queja muy triste del maltrato de los indígenas, y eso me parece que es sumamente importante destacar la obra de Guamán Poma de Ayala, ¿no? La obra Nueva Crónica y Buen Gobierno fue escrita en 1613 y 1615, según coinciden los historiadores, aunque otros creen distinguir incoherencias entre los relatos y las fechas señaladas. La obra consta de 1189 páginas manuscritas que están ilustradas con 398 dibujos que brindan magnífico apoyo visual. Guamán Poma utiliza el idioma castellano del siglo XVI, con aparentes incorrecciones gramaticales, giros idiomáticos y variables propias del estilo del autor, combinando con frases y palabras en quechua y algunas palabras en aymara. Se considera que la información contenida, especialmente en la segunda parte, es decir, en la referida al buen gobierno, habría sido recopilada por Felipe Guamán Poma de Ayala cuando se desempeñaba como traductor del quechua al castellano del oidor Alberto de Acuña, conocido como el abogado general de los indios. También sirvió de traductor al oidor Pedro Arteaga de Mendiola y al corregidor de Huancavelica, Juan Pérez de Gamboa. La carta en forma de libro, enviada al rey de España, nunca llegó a manos del soberano, pero salió a luz recién en 1908. La obra de Guamán Poma de Ayala se define, se enmarca de fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. De manera que creo que esta última fase del siglo XVI, creo que en todos los cronistas marca de dar una visión global de la historia general de los incas, ¿no? Creo que, y en eso creo que capitaliza muy bien la interrelación, el conocimiento de la cultura andina de Guamán Poma de Ayala y efectivamente la cultura europea también, la forma del proceso de la cristianización del siglo XVII. Me parece que lo ubica perfectamente Guamán Poma de Ayala. Lo diferencia perfectamente. En ese entender, creo que una primera fase preparatoria para Guamán Poma de Ayala es que hay una relación con Fray Martín de Murúa, ¿no? Fray Martín de Murúa de alguna otra forma instruye, capacita y es donde aprende, es donde introduce el dibujo Guamán Poma de Ayala, ¿no es cierto? Y por un momento aprende la parte teórica con Fray Martín de Murúa y la parte práctica introduce Guamán Poma de Ayala, ¿no? Y otro es que, por ejemplo, los otros cronistas que forman parte de este discurso es el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Entonces Garcilaso de la Vega y Guamán Poma de Ayala visualizan una historia global de lo que podría decir la historia de los incas, ¿no? Entonces ahí me parece que
La parte fundamental de estos dos cronistas, por ejemplo, es sumamente interesante como información, ¿no? Pero otra información que podríamos agregar, que quizás, si a Guamán Poma de Ayala entendemos la historia del Chinchaysuyo, o sea, ¿por qué? Porque vive ahí, porque vio ahí y transcribe lo que ve, lo que oyó de la parte del Chinchaysuyo, es decir, Huamanga, Huancavelica, Andahuaylas. Pero para el parte del sur también tenemos otro cronista indígena, de Juan Santa Cruz Pachacuti Salcamayua, ¿no? Entonces es otro cronista indígena que va a dar a conocer la realidad de Canas y Canchis, es decir, la parte del Collasuyo, ¿no? Algunos historiadores cuestionan y no creen que Felipe Guamán Poma haya escrito la obra por los datos imprecisos y relatos ambiguos que contiene, y consideran que habría prestado su nombre para proteger al clérigo jesuita mestizo Blas Valera. Sin embargo, otros estudiosos descartan esa versión, basándose en el estilo distinto de Blas Valera y por el hecho de que el jesuita dominaba el idioma aymara más que el quechua. Felipe Guamán Poma de Ayala, al momento de escribir su obra, afirma tener 80 años y, si se considera que murió 3 años después de escribirlo, se cree que murió en 1618 en la Ciudad de los Reyes, aunque esta fecha también puede resultar imprecisa. Ahí está. ¿Qué tal les pareció el video de retroalimentación? Ahora sí vamos con lo prometido. Vamos con un homenaje al maestro Mariano Melgar. Ahí está. Ahora sí, vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Mariano Melgar, antología poética, Imagínate a tu amada. Claro, como te decía, el video no es de un youtuber, es de un historiador, es del ministerio, que tú lo puedes ver 2, 3, 4, 5 veces y poder de alguna manera tener una mayor cantidad de información, ¿no? Hay que diferenciar entre un youtuber y un historiador propiamente que te va a dar fuente de primera mano. Vamos entonces con Mariano Melgar, ¿ya? Piensa en tu amado, en tu amada. Melgar fue traicionado por Silvia. Lamentablemente Melgar estudió en San Marcos, estudiaba Derecho y Letras, pero lamentablemente en ese tiempo que él se vino de Arequipa a Lima, lamentablemente Silvia salía ya con otro hombre y encima era un general español muchísimo mayor que ella. Era del bando enemigo todavía. El Perú luchaba contra los españoles para lograr su independencia. Esta frustración amorosa hizo que Mariano Melgar busque a Mateo Pumacahua, se enrole al ejército peruano y lamentablemente en una emboscada sean capturados y sean fusilados. Pero nos dejó sus yarabíes que expresan, como vas a advertir, el dolor por la amada, la frustración, el odio también por momentos, el resentimiento que tiene él con Silvia. Pero ya por la experiencia, te voy a compartir los poemas de menos a más, ¿ya? De los más, para jugar con las emociones un poco, para jugar un poco con tus emociones. De las más sencillas, donde él quisiera que ella vuelva, pero también vamos a compartir otros poemas donde él ya empieza a reclamar, empieza de alguna manera a sus emociones, ese deseo de volver, ya no tanto de volver, sino de juzgar, de usar términos peyorativos. Ahí está. Allá no jueguen más con mis sentimientos, dicen ellos. Ya para qué más, ya suficiente con todo lo que han hecho. Ya dice así. Vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve ya, si nadie te declama un poema por Navidad, tu amigo Alexander Villalobos te lo va a declamar, ya, no te preocupes. Si nadie te ha declamado un poema, yo lo voy a hacer, te voy a declamar varios poemas. Lamentablemente el contenido de repente no te va a gustar mucho, pero es Mariano Melgar. A partir de ahora, Mariano Alexander Melgar Villalobos. Profe, es un sufrido, Melgar o yo, los dos como que los dos. Vamos entonces, un poema para ti, por Navidad, por Navidad. Vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido.
Mira que hay cazadores que con intento inicuo te pondrán en sus redes mortales atractivos y cuando te hagan presa te darán cruel martirio. No sean que te casen, huye de tanto peligro, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Ninguno ha de quererte como yo te he querido, te engañas y pretendes hallar amor más fino, pero no como el mío, por quien vertió tu pecho sus primeros gemidos. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. ¿Por qué, dime, te alejas? ¿Por qué con odio impío dejas un dueño amante por buscar precipicios? Así abandonar quieres tu asiento tan vacío, con que así ha de quedarse mi corazón vacío. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Primer poema que te dedico. Vamos con un segundo poema, pero vamos a ponerle más intensidad. Te fuiste sin reparar que me dejabas llorando, sin más consuelo que llorar triste tu ausencia, como en un argel de penas y de tormentos, te fuiste al fin, dulce dueño. Lloraré toda mi vida, como ya pierdo en tu ausencia mi consuelo, y en tus apacibles ojos pierdo mis dos luceros. Vamos con un tercer yarabí, ¿ya? Hoy día es lluvia de yarabíes por Navidad. Si de ese labio, de ese amor portento, un te amo no he de oír, sigo de lado el azaroso evento, forzoso es mi partir. De esos divinos ojos fascinantes muy lejos marcharé, mas sus celestes rayos abrasantes doquiera sentiré. En este pecho angelical mujer, tu imagen se grabó, y en vano es batallar contra el poder que mi alma esclavizó. Adiós delicia de ilusión perdida, que en un delirio vi. Adiós estrella de mi incierta vida, ¿te acordarás de mí? Ya que se va a acordar, ya debe estar con la otra persona. Pero bueno, supongamos que se acuerda. Yo sí me acuerdo de ti, no te preocupes. Vamos con un siguiente yarabí. A ver, vamos 1, 2, 3. Vamos con un cuarto yarabí. Por un sol más agrande su combo, agrande su pedido de yarabíes. Ya, agrande sus papitas con su crema. Este es la tarde, la noche ya, la noche literaria. Esta es tertulia literaria con Villalobos. Todo mi afecto puse en una ingrata. Mira, si él no te reclamó, yo te voy a reclamar. Todo mi afecto puse en una ingrata. Y ella inconstante me llegó a olvidar. Si así se trata un afecto sincero, amor no quiero más amar. Juramos ser yo suyo y ella mía. Yo cumplí y ella no se acordó más. Mayor falsía jamás hallar espero. Amor no quiero más amar. Mi gloria fue otro tiempo su firmeza, y hoy su inconstancia vil me hace penar. Fuera bajeza que durara mi esmero. Amor no quiero más amar. Y vamos por el último poema, que se llama Soneto a la Mujer, donde ahí sí Mariano Alexander Mergal Villalobos expresa ya sus sentimientos con mayor rencor, con mayor odio, lamentablemente hacia Silvia, que es lo que sentía. Y la literatura es eso, expresar, ¿ya? No lo vayan a internalizar. Ahí está. Y dice así, este poema sí es más fuerte, así que todo es parte de la ficción, no lo vayan a llevar al mundo real. No nació la mujer para querida, por esquiva, por falsa y por mudable, y porque es bella, débil y miserable, no nació para ser aborrecida, no nació para verse sometida, porque tiene carácter indomable, y pues prudencia en ella nunca es dable, no nació para ser obedecida. Porque es flaca no puede ser soltera, porque es infiel no puede ser casada, por mudable no es fácil que bien quiera, si no es pues para amar o ser amada, solo o casada, súbdito o primera, la mujer no ha nacido para nada. Ese es Mariano Melgar y lamentablemente sus poemas de despecho, de desamor en honor a Silvia. Ahora sí, vamos con algunas preguntitas. Vamos con algunas preguntitas para poder familiarizarnos también. Ya antes que nos gane la hora, les vamos a compartir. Tú ayúdame más bien con el número de página. Tú dime el número de página. Pero vamos a ser estratégicos, ¿ah? Ya tú sabes, por la experiencia, tú déjate guiar, que siempre vamos a buscar lo mejor para ti, ¿ya?
Vamos a hacer este. Tú dime el... No, Melgar. ¿Ves por qué? Ese es Melgar. Los poemas son de Melgar, no son míos. ¿Por qué son así? Los poemas son de Melgar. Melgar es el autor. ¿Por qué me atribuyen a mí poemas que yo no he creado? Yo tengo otros poemas, esos no. Claro, Melgar es el resentido, no yo. ¿Acaso yo habré estado con Silvia? Yo la habré conocido así. Ya, no me dijiste la página. Si puedes, me dices la página. Si no, igual lo busco. Melgar, acuérdense, ese es Melgar, Melgar. Ustedes no, que también lo hago que yo parezco Melgar. Ya. No tienen que diferenciar la realidad de la ficción. Yo no soy Melgar. He sido utilizado por Melgar, he sido un instrumento de Melgar para canalizar sus emociones negativas. Pero fue Melgar, no fui yo. No eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. La famosa frase. Ya está. Mira, de todas estas preguntitas, no me dijiste la página. Acá está. Voy a ayudarte antes que te vayas a tu receso, te voy a ayudar con la tareita, ¿ya? Las demás, si deseas, las puedes revisar. Yo prefiero que te concentres en la tareita domiciliaria. A ver, ayúdame acá, antes que te vayas a tu recesito. Mira acá, la tareita domiciliaria me interesa. Eso me parece lo más relevante. Lo demás, ya en tus tiempos libres lo puedes ahí avanzar. Mira acá. En nuestro país, durante el periodo de la emancipación, surge una literatura de carácter ¿qué? Durante la emancipación, durante Mariano Melgar. Una literatura de carácter político y de carácter ideológico. Vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve mi palomita. Vuelve a tu dulce nido. ¿Ya? Vuelve a tu dulce nido. Este es un yarabí de quién? De Mariano. ¿Es un yarabí de quién? De Mariano Melgar. De Mariano Melgar. Ya es un yarabí de Mariano Melgar. Ah, pero acá han puesto que yarabí 1, yarabí 2, yarabí 3, yarabí 4, ¿no? Claro, es de Mariano. No te va a venir jamás esto de qué número del yarabí, ¿no? No te va a venir jamás el número del yarabí. Pero si mal no recuerdo, aparece acá como aparece como el último, aparece como el número 4. Igual lo puedes cotejar ahí, pero el número jamás te va a venir. ¿Qué número? Eso nunca te va a venir el poema, ¿no? De qué trata, qué contiene. Ya aquí, mira, el periodismo, ya. La lírica es la poesía, ya. Te pide X y te pide Y, ya. ¿Qué más? Sirvieron de expresión, durante la emancipación. El teatro no, comedia no, novela no. Oratoria y ensayo. La D, oratoria y ensayo. Y la preguntita, la ultimita, la 4 sale de aquí, mira. Tú eres observadora, tú vas a revisar tu material. Tú vas a leer, este material es para ti. Mira, acá. Ayúdame, pero ten buena vista, acá. Tómale captura de pantalla. Mira, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, carta a los españoles americanos. Acuérdate, ¿ah? Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, carta a los españoles americanos. Ya, profesor, ¿qué más? José Faustino Sánchez Carrión, cartas del solitario de Sayán. Repito, José Faustino Sánchez Carrión, cartas del solitario de Sayán. Y por último, José Joaquín Olmedo, Oda a la victoria de Junín. José Joaquín Olmedo, Oda a la victoria de Junín. Ya está. Memoria, Vizcardo y Guzmán, carta a los españoles americanos. Ya está. Volvemos a tu preguntita. Ya me pasé. Acá, ¿no? A ver, ¿dónde está? Aquí. Acá está. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, carta a los españoles americanos. Acá está. B con 3. B con 3. Ya salió la clave, ¿no? ¿Cuál es la clave? José Faustino Sánchez Carrión, carta del solitario de Sayán. 1 con 4. Perdón. 1 con A, perdón. 1 con A, ¿no? Y Joaquín Olmedo, lo del solitario, lo del Oda Victoria de Junín. Sería un B con 2. Un B. Perdón. Un C con 2, ¿no? Un C con 2. Un C con 2. Ya salió. Ya está. Ya salió. Ya está. Y ya, bueno, eso sería la tareita. Esa sería la parte de la tareita domiciliaria, ¿ya? Para que no tengas tareita. Lo demás lo puedes revisar. Bien, jóvenes. Muy buenas noches. Espero que te haya gustado la clase y siempre estamos dándote lo mejor para ti y dándote muchas alternativas. Cuídense mucho. Sigan estudiando.
Nos vemos.